¿Sabes cuál era la forma de entretenimiento popular durante la Edad Media? Con uno de los espectáculos más extraños y perturbadores del mundo. Los orígenes de estos espectáculos se remontan a siglos atrás, cuando las personas con características físicas poco comunes eran presentadas al público como maravillas, monstruos o incluso milagros vivientes. Los freak shows, esos espectáculos que han fascinado y aterrorizado a generaciones, tienen un origen tan oscuro como los secretos que esconden. Estos shows han sido un reflejo de la curiosidad humana, pero también de la crueldad. Imagina ir a un circo, y en lugar de ver payasos, lo que veías eran personas con condiciones físicas inusuales. Estas personas eran presentadas como monstruos para el público. En el siglo XIX, se convirtieron en una forma de entretenimiento popular en los Estados Unidos y Europa. Viajaban de ciudad en ciudad, atrayendo multitudes, con sus carteles llamativos y sus promesas de ver lo extraordinario. En un tiempo donde la medicina era rudimentaria y lo diferente causaba miedo. En mercados, parques de atracciones y hasta en los propios circos, se podían ver exhibiciones de personas con diferencias físicas, condiciones médicas extraordinarias o habilidades fuera de lo común. Ofrecían una visión perturbadora de la condición humana. Los fotógrafos llegaban desde todas partes del mundo para inmortalizar el momento. Y la gente pagaba grandes sumas de dinero para pasarlo en grande. En medio de su ignorancia, olvidaban que estaban pagando para ver y contribuir con la humillación de personas a las que les herían los sentimientos. Para ellos, no eran más que fenómenos, personas carentes de humanidad y dignidad. Para los empresarios, eran una mina de oro. También se incluían actos de habilidades extraordinarias, como el hombre más fuerte del mundo. Personas de diferentes nacionalidades y razas. Mujeres tatuadas consideradas raras en su época. Sin embargo, lo que realmente atraía a las multitudes eran los casos más extremos y escalofriantes. Los freak shows. La gente sentía fascinación por lo diferente y fuera de lo común. También había una cierta creencia por lo sobrenatural y lo mágico. Y algunos creían que los freaks tenían poderes especiales. Sin embargo, el verdadero terror no solo residía en lo que se veía, sino en lo que se sentía. La atmósfera de los freak shows estaba impregnada de una inquietante mezcla de morbo y compasión. Podías encontrarte con la mujer barbuda, que desafiaba las normas de belleza, o el hombre elefante, que mostraba deformidades severas. El público sentía una mezcla de repulsión, pero la sed de lo extraño era más fuerte. Gigantes, personas bajas, extremadamente delgadas, o con sobrepeso. Personas con un crecimiento anormal del cabello, gemelos siameses, albinos. Los espectáculos también podrían incluir comedores de fuego y espadas. La idea no era solo mostrar a estas personas, sino dramatizar su existencia, envolviéndolas en historias inventadas o exageradas para aumentar el impacto. En muchos casos, estos artistas eran tratados como celebridades. Pero detrás de las sonrisas, había historias de dolor y rechazo. Los freak shows
también servían como una crítica social, mostrando cómo se definía la normalidad, y marginando a quienes no cumplían con esos estándares. La mayoría de los participantes eran marginados, personas que en su búsqueda de aceptación y sustento, se veían obligadas a someterse a la mirada del público, aunque algunos llegaron voluntariamente a trabajar a estos circos, atraídos por la idea de ganar su propio dinero. Algo que les resultaba imposible en la sociedad de ese entonces, pues a ellos no les permitían trabajar en cualquier sitio, por sus condiciones físicas. Se les obligaba a vivir en condiciones precarias y a realizar actos degradantes. Muchos de ellos vivieron vidas de sufrimiento, expuestos a la burla y el desprecio. Víctimas de la marginación social, explotados por sus peculiaridades físicas y obligados a actuar en condiciones deshumanizantes. Se les pagaba muy poco, y en ocasiones, eran tratados como animales. Las luces brillantes del escenario ocultaban historias de sufrimiento y desesperación, mientras que los dueños de los shows se enriquecían a costa de su dolor. No obstante, algunos de estos artistas de circo se sintieron muy orgullosos y felices de formar parte del espectáculo, porque en toda su vida no conocieron otra cosa más que esto, como lo fue el caso de Schlitzie, un hombre con el cráneo y cerebro reducidos. Él vivió en un circo desde que sus padres lo dejaron allí, muy pequeño. Siempre lo vestían de mujer, y realizaba trucos de magia. Se dice que era muy feliz, y que le encantaban los aplausos del público. Los freak shows fueron aún más famosos cuando en 1932, el director de la película Drácula, Todd Browning, decidió hacer una nueva película, basada en la historia de los actores de circo que tanto llamaban la atención y despertaban el morbo de la gente de esa época. La película fue llamada Freaks en inglés y en español fue conocida como La Parada de los Monstruos. Causó terror en los espectadores e incluso fue prohibida por muchos años en varios países. No obstante, se despertó una gran curiosidad por los espectáculos freak, que comenzaron a tener gran auge en esa época. De hecho, si las exhibiciones de seres humanos desaparecieron no fue porque hubiera un movimiento contrario, sino porque dejaron de ser rentables económicamente. Tras la Primera Guerra Mundial, llegó la eclosión del cine como forma de entretenimiento popular, y la gente empezó a preferir ver películas. Así que la próxima vez que pienses en un freak show, recuerda que detrás de cada acto había una historia, a menudo trágica, de personas que solo buscaban aceptación, en un mundo que las rechazaba.